tardes a todos. Gracias por sumarse a este encuentro del área legal de EMA, donde vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a lo laboral. Va a estar Laura Lambruschini, la doctora Laura Lambruschini, que es abogada, es parte del equipo de EMA y se especializa en lo que es derecho laboral. Y bueno, como muy bien dice el título del PowerPoint, ahí va a estar licencia laboral por enfermedad y vamos a arrancar por ese tema. Avanti, Lau, muchas gracias. Gracias, Joy. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Siempre que pensamos en una charla, viene por preguntas recurrentes de parte de ustedes. Y bueno, la misión desde EMA siempre es capacitarlos y empoderarlos a ustedes para que puedan tener herramientas llegado el momento de alguna situación, en este caso laboral. Vamos a arrancar con el tema de las licencias laborales por enfermedad. Hay distintos tipos de licencia, vamos a hablar de la licencia laboral por enfermedad, porque muchas dudas vienen con respecto al plazo, cuánto tiempo me corresponde. Una aclaración importante es que vamos a hablar del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Este es el régimen que se le aplica a la mayoría de los trabajadores, pero sepan que hay excepciones como por ejemplo el régimen docente, el régimen de los trabajadores de la construcción, régimen del personal doméstico, y estos son los pisos mínimos que tenemos, los de la Ley de Contrato de Trabajo. Siempre es importante que si el trabajador está dentro de un convenio colectivo, ustedes revisen ese convenio colectivo para ver si el plazo es mayor. Nunca va a poder ser por debajo, pero sí por encima. Entonces, a ver si puedo pasar la pantalla. Acá vamos a tener dos diferencias importantes. Si soy trabajador con menos de 5 años de antigüedad, mi plazo de enfermedad, mi plazo de licencia por enfermedad paga va a ser de 3 meses cuando no tenga cargas de familia. Cargas de familia son hijos, esposa, esposo. Con cargas de familia son 6 meses de licencia paga. Entonces, si tengo menos de 5 años de antigüedad y tengo hijos, voy a tener 6 meses. Si no tengo hijos, por ejemplo, o familiares convivientes, van a ser 3 meses. Cuando mi antigüedad es mayor de 5 años, esos plazos se van a duplicar. Son 6 meses sin cargas de familia, 12 meses con carga de familia. Estos son los plazos de licencia paga, decíamos. ¿Qué pasa una vez que se vencen esos plazos? Entramos en lo que es la reserva de puesto, que después vamos a charlar. Estos plazos normalmente son por 1 año, pero cuando las enfermedades son enfermedades crónicas, como es la esclerosis múltiple, van a ser por 2 años. Es muy importante que sepan esto para ir calculando. Si ustedes se agotan, por ejemplo, el plazo, ni bien, por ejemplo, los diagnostican, después durante 2 años no van a poder tomarse más licencia por la misma enfermedad paga. Por otro lado, es importante que sepan que cada enfermedad tiene su propio plazo de licencia. Entonces, para la esclerosis múltiple se cuenta ese plazo. Si yo tengo una gastroenteritis o cualquier otra patología por la que me tengo que ausentar del trabajo, el plazo vuelve a computar nuevamente. Y ahí sí van a ser por 1 año. Hablábamos antes qué es lo que pasa cuando este plazo de licencia paga se termina, se me agotó el tiempo. Ahí el empleador va a ingresar en lo que se llama reserva de puesto a la persona. La reserva de puesto es un plazo de 12 meses en los cuales el trabajador no va a recibir su salario, va a mantener la obra social y van a guardarle el puesto, por eso se llama reserva de puesto. En cualquier momento de esos 12 meses, la persona se puede reincorporar una vez que tenga el alta médica. Vamos a hablar ahora también un poquito de cómo se presentan los certificados médicos, que es otra de las dudas recurrentes. Es muy importante esto, que ustedes lo puedan charlar con sus médicos. El certificado médico va a ser lo que yo le tenga que presentar al empleador para justificar las ausencias. Entonces, el certificado tiene que estar bien detallado, tiene que tener la fecha y tiene que tener el plazo de vigencia de la licencia. No puede quedar, digamos, abierto, reposo por diagnóstico de esclerosis múltiple. No, tiene que haber un plazo de 30 días, de 60 días, lo que el médico considere. Después, si es necesario, se renueva. Tiene que aclarar el motivo.
también. Y ese certificado del médico lo tenemos que presentar en el trabajo de una forma que podamos recibir una confirmación, ya sea por mail o ya sea personalmente. El tema del WhatsApp lo tratamos de evitar, porque el WhatsApp es una herramienta digital muy vulnerable. Entonces, ahora, por ejemplo, yo, si me mandan un WhatsApp, puedo eliminarlo y ese mensaje desapareció. En cambio, el mail me permite tener esa constancia fehaciente. Entonces, por mail podemos mandarlo, tratando de pedir una confirmación de recepción, o también personalmente. Llevamos el certificado por duplicado o con una fotocopia y pedimos al empleador, ya sea recursos humanos o directamente a la persona con la que tratamos directamente este tipo de temas, que nos firme esa constancia y lo guardamos bien, por cualquier eventualidad que surja. Bueno, también lo que puede suceder es que nos pedimos un plazo, una licencia médica, estamos durante el plazo en el cual nos están pagando el sueldo y la persona siente que puede volver a trabajar, pero quizás no al mismo ritmo o con las mismas tareas que venía teniendo antes. Esto es algo que surge bastante cuando nos diagnostican de esclerosis múltiple y tenemos algunas herramientas con las cuales podemos contar para reincorporarnos al trabajo con ciertas facilidades. Una de ellas es pedir una reducción de jornada. Si yo, por ejemplo, normalmente tengo una jornada de 8 horas, vamos a hablarlo con el médico, a ver si podemos reducir esa jornada. Siempre tratando de que sea de menos a más. La primera reducción de jornada, por ejemplo, pedimos una reducción de 2 horas. Después, si vemos que eso no funciona, vamos a solicitar más. Y lo mismo sucede con un cambio de tareas. Si, por ejemplo, la persona venía realizando tareas de fuerza o tareas que le impliquen mucho esfuerzo físico y esta situación ya no la podemos hacer y el empleador tiene la posibilidad de dar otras tareas que sean más livianas, podemos solicitarlas. En cualquiera de los dos casos, esto hay que solicitarlo con un certificado médico que lo avale. Igual que los requisitos anteriores, lo tenemos que presentar con fecha, con un plazo de vigencia, o si el médico considera que va a ser de aquí en adelante, que así lo aclare, que va a ser de manera permanente. El cambio de tareas tiene que ser bien específico, porque si ponemos nada más, por ejemplo, se recomiendan tareas livianas, queda como a libre albedrío y el empleador quizás nos otorga una tarea que para él es liviana y para uno no, entonces hay que tratar de ser específicos, que el médico ponga, no puede, no sé, subirse en alturas, no puede estar demasiado tiempo parada la persona, necesita descansos cada 2 horas, todo eso se puede pedir, se lo presentamos al empleador de la misma manera que el certificado por ausencia y vamos a esperar que el empleador lo cumpla, siempre y cuando tenga la oportunidad de cumplir el tema de la asignación de tareas, porque hay lugares de trabajo en los cuales no existe. Ahí cambia la situación, pero si los tiene, lo tiene que otorgar y sin ningún tipo de reducción salarial. Esto es muy importante que lo sepan. Tiene que otorgar, por ejemplo, la reducción de jornada y deben pagar el salario completo como venían pagándose. Pasamos a la siguiente. Vamos a suponer que estoy en la licencia médica por enfermedad, se vencen los plazos de licencia paga, entro en lo que es reserva de puesto, se vence el plazo y no puedo reincorporarme. Ahí el contrato de trabajo se va a finalizar y no va a tener obligación el empleador de pagar indemnizaciones. Solamente va a haber una excepción, que es cuando me otorgan el retiro transitorio por invalidez. Ahí el empleador sí va a tener que pagar una indemnización. Esta es una de las formas en las cuales el contrato de trabajo finaliza. Tenemos distintas formas y esto es muy importante que ustedes lo tengan en claro para que frente a un pedido del empleador o alguna intimación, ustedes estén capacitados en ver cómo responder. Una de las formas es con la renuncia del trabajador. La renuncia se tiene que hacer a través de un telegrama, en las cuales el trabajador vaya personalmente al correo, ponga la fecha, presente su DNI y envía la renuncia. La renuncia es un acto libre, o sea, no puede ser solicitada por el empleador. Tiene que el trabajador decidir no trabajar más en ese lugar. Otra de las formas que tenemos es el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo se da cuando efectivamente hay una voluntad de las dos partes para finalizar el vínculo laboral. Generalmente, durante este último tiempo de pandemia, como están prohibidos los despidos, los empleadores están utilizando mucho esta forma del mutuo acuerdo. No pueden despedir, entonces
fuerzan al trabajador quizás a firmar un acuerdo. Es muy importante que ustedes estén asesorados al momento de acceder a la firma, para ver que los montos indemnizatorios sean los correctos y cumplan con todos los requisitos que exige la firma de un acuerdo que va a finalizar el contrato de trabajo. Otra de las formas de finalizar el contrato de trabajo es el despido por una causa disciplinaria. Ahí ya vamos a hablar de, por ejemplo, ausencia sin justificar. Es muy importante que por eso ustedes cuando vayan a ausentarse del trabajo por un motivo de enfermedad o cualquier otro, avisen al empleador y presenten su justificativo. Porque si yo me ausento de mi trabajo, no sé, 4 días seguidos, el empleador me va a intimar a que yo me reincorpore y si no lo hago, me puede despedir con causa disciplinaria. Este es un ejemplo. Otra de las formas es cuando, por ejemplo, me suspenden por haber tenido un mal comportamiento como trabajador. Primero me van a suspender y después me pueden despedir con causa. Si ustedes no están de acuerdo con este motivo de sanción, por ejemplo, la suspensión de la que hablábamos antes, eso hay que rechazarlo, hay que impugnarlo y contestarlo. Si queda sin contestar, sé consciente y después puede venir este tipo de despido con causa disciplinaria. También existe lo que se llama el despido por causas económicas o fuerza mayor, por ejemplo, cuando hay una crisis económica en la empresa o hay un incendio, ahí el empleador me va a poder despedir siempre y cuando haya iniciado lo que es un procedimiento de crisis previo. Tiene que hacer un trámite en el Ministerio de Trabajo en el cual se avale esta situación de crisis y ahí me va a poder despedir por causas económicas o fuerza mayor pagándome la mitad de la indemnización. Algo que no aclaré es que en el despido por causa disciplinaria no hay indemnizaciones, solamente va a ser los rubros de la liquidación final, que es el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales y los días trabajados. En el despido por causa económica o fuerza mayor va a ser el 50% de las indemnizaciones por antigüedad más los rubros de la liquidación final. Tenemos también el más conocido, que es el despido sin causa. Estos dos últimos, sin causa y por causas económicas y o fuerza mayor, son los que están prohibidos hasta fin de año. No sabemos si se van a prorrogar, pero normalmente cuando un empleador no quiere que trabajemos más en la empresa, despide sin causa y tiene que pagar las indemnizaciones por antigüedad. Genéricamente lo que corresponde es un mes por año trabajado de antigüedad, más otro tipo de rubros como es el preaviso, como son las vacaciones, el aguinaldo y demás. Bueno, también otra de las formas es cuando se finaliza el plazo de la guarda de puesto, que es lo que hablábamos antes. Finalizado ese tiempo de 12 meses, el empleador me va a notificar que queda rescindido el contrato de trabajo y no va a tener que pagar indemnizaciones, excepto lo que hablábamos del retiro transitorio por invalidez. Otra de las formas de la finalización del contrato de trabajo es cuando hay abandono. Esto es cuando la persona no va a trabajar y no justifica ningún tipo de ausencia. Y el empleador me intima, me dice que me reincorpore y yo no hago caso. Entonces ahí el empleador va a poder enviarme una carta documento despidiéndome por abandono de tareas. Y no va a haber pagos de indemnizaciones tampoco, solamente los rubros de la liquidación final. Otra de las formas es lo que se llama despido indirecto. El despido indirecto es el que ejerce el trabajador cuando el empleador tiene alguna actitud injuriante a mi persona. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando existen casos de discriminación laboral, cuando existen irregularidades en la contratación, por ejemplo, cuando el trabajador está en negro, total o parcialmente. Entonces, este tipo de incumplimientos, como son tan graves, el trabajador va a intimar al empleador a que cumpla con sus deberes como empleador, y si no lo hace, el trabajador se va a considerar despedido. Y esto es lo que se llama despido indirecto. Esto sí hay que hacerlo a través de un abogado, y si está bien hecho, el trabajador después va a poder cobrar sus indemnizaciones por antigüedad. Por último, otra de las formas de la finalización del contrato de trabajo es cuando existe una jubilación. Vamos a hablar genéricamente de jubilación, ya sea por edad, que es a los 60 años las mujeres y 65 años los varones, y el tema del retiro transitorio por invalidez, que es lo que hablábamos antes, donde yo voy a presentarle los papeles a mi empleador, voy a renunciar por este motivo, y ahí el empleador sí me va a tener que pagar las indemnizaciones por antigüedad. Si la jubilación es una jubilación ordinaria,
y a grandes rasgos toda la información sobre médicas y las formas de rescindir o terminar un contrato de trabajo. Ahora quisiera que ustedes me vayan haciendo sus dudas y en base a eso vamos a ir detallando un poquito. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Y Yo actualmente pedí, mi médico me extendió un certificado, ¿sí? No se escuchó, Fede. Ok. Yo emití, el médico me dio un certificado para trabajar media jornada laboral. Yo ya presenté ese certificado médico. Ahora, este certificado médico que presenté en el trabajo es permanente. Yo tengo que revalidarlo, tengo que seguir presentando certificados, o una vez que lo presentás ya está cubierto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, yo, si no puedo seguir realizando las tareas que comúnmente realizaba en mi empresa, ¿puedo solicitarle un cambio de tareas, como vos dijiste, mediante un certificado? bueno, hola Fede. Hola, ¿cómo Respecto estás? a tu primera pregunta, si el certificado que vos presentaste pidiendo la reducción de jornada dice que es permanente, porque en realidad la situación respecto a tu diagnóstico no se va a modificar, no hace falta que presentes otro. Pero si no lo dice así bien detallado, vas a tener que seguir presentando, no sé, una vez por mes o una vez cada 3 meses. Porque el certificado lo que dice que es la reducción de jornada se solicita desde la fecha presente en adelante, no dice en forma permanente. Entonces, yo te sugeriría que diga en forma permanente para que vos te quedes tranquilo. Perfecto, está muy bien. Con respecto a la otra consulta del cambio de tareas. Sí. Si en tu empresa existen tareas, existe un lugar donde vos puedas desarrollar otro tipo de tareas, vos le pedís al médico que te haga el pedido y eso lo presentás en tu trabajo. Y el empleador tiene obligación de dártelo, no es opcional, siempre y cuando exista el lugar. Perfecto, o sea que no es una opción para el empleador, por ejemplo, decir, bueno, como ya ahora no realizas el trabajo que estás realizando, tendrías que jubilarte por invalidez. Eso no me lo puede plantear. No, eso no te lo pueden plantear si hay otro lugar. Para que quede claro, un trabajador, por ejemplo, que desarrolla tareas en el campo, ¿sí? No hay otra tarea para hacer. Es la tarea del campo. Entonces, si el trabajador no puede hacer más esa tarea, el empleador no va a poder otorgarle otra. En cambio, en una empresa donde, por ejemplo, vos eras cadete y también hay sectores administrativos y vos podés hacer trabajo administrativo, ahí sí vos le vas a poder pedir al empleador y el empleador va a tener la obligación de dártelo. Perfecto. Muy bien, te agradezco mucho. No, por favor. Gracias. Lau, ¿Puedo hacer voy a una hacer dos preguntas pregunta? del chat. Hago dos y siguen ustedes. Del chat de Facebook. Una es, ¿las licencias tienen que ser seguidas o si por un brote me tengo que tomar el tiempo, se siguen sumando a las anteriores? Te siguen sumando a las anteriores, claro, por el plazo de 2 años, porque por la esclerosis múltiple, como es una enfermedad crónica, decíamos que es por 2 años. Si yo, por ejemplo, me tomo 30 días en enero, en febrero me reincorporo, trabajo todo febrero, en marzo me tengo que volver a pedir licencia y me pido 30 días, ahí voy a sumar 60 días. Se me van a restar, digamos, el total del plazo que me corresponda, pero se van sumando. Perfecto, y una más. Soy docente, ¿se puede pedir un cambio o reducción de tareas? Bueno, hablábamos de que el régimen docente es un régimen particular, depende si es provincia de Buenos Aires, si es CABA, si es municipal o si es privado, cada uno tiene su propio régimen, pero sí corresponde a todos poder pedir un cambio de tareas. En el caso de los docentes muchas veces se pide un cambio a preceptoría o se pide un cambio a biblioteca, a un sector donde la persona no tenga que estar a cargo del aula y frente a los alumnos, que es muy desgastante. Perfecto. Bueno, con esto ya cierro lo que es el Facebook, así podemos hacer las preguntas tranquilos acá en este espacio.